Prueba uno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcos Apodaca, ingeniero en comunicaciones electrónica, pero que por cuestiones del destino llevo 25 años en, en comercialización de equipos de tratamiento de agua. Tuve la experiencia de trabajar para una empresa internacional donde pudimos manejar diversidad de culturas, diversidad de países, donde nos dimos cuenta de la relevancia de algunos aspectos que vamos a platicarles hoy día. Si no hay inconveniente, empezamos. Primeramente, vamos a hablar del retrolavado como una parte fundamental de los equipos de filtración. Es una situación que lamentablemente muy pocas empresas toman en cuenta a la hora de estar calculando y haciendo los diseños en general. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a platicar un poquito de lo que es un equipo de filtración. Un equipo de filtración sirve, su función es precisamente filtrar algunos contaminantes. Los contaminantes que hay en el agua son variables. Hay múltiples contaminantes. Principalmente uno de ellos, que es el primer paso que se está buscando remover dentro de un sistema completo de filtración, son los sedimentos, las partículas. Aquí les pongo un ejemplo de cómo opera regularmente un sistema de filtrado, donde el agua va a entrar por la parte superior y los medios filtrantes, que pueden ser variados, más adelante vamos a platicar de ellos, van a retener, en este caso vamos a procurar retener las partículas. Aquí hacemos unos dibujos ahí un poquito estilo Picasso para mostrar la situación de cómo funciona. Más adelante platicaremos las funciones de cada uno de los componentes que hay variables y cómo afectan en la filtración del tratamiento de agua. Bien, el siguiente paso, que es la razón por lo que vamos a tener este video, estamos haciendo este video, es el retrolavado. Los equipos, posteriormente, después de llevar cierto periodo en el uso, que el agua está pasando a través de ellos, se empiezan a saturar. Se saturan de las mismas partículas y estas partículas provocan, hacen algunos efectos particulares, tapando todos los caminos disponibles que hay en el agua para salir filtrada. Después de cierto periodo hay que estar limpiando los medios filtrantes. Los medios filtrantes, entonces lo que vamos a hacer para limpiar el medio filtrante, lo que tenemos que hacer es invertir el flujo. Entonces ahora vamos a provocar que el flujo vaya por la parte de abajo, entre por la parte inferior del medio filtrante y sacuda lo que se llama la cama filtrante, sacuda y saque todas las partículas que había atrapado y se vayan a drenaje. Esa es una de las funciones que tiene el retrolavado. Ahora, ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa cuando el cliente o el diseñador o el integrador de los equipos no considera adecuadamente? Llega a provocarse que se hagan piedras. El medio filtrante, ya sea la arena, el carbón o las mismas resinas que sirven para otros procesos, llegan a hacerse una piedra. Y es un elemento muy interesante de cómo llega a suceder esto y que posteriormente hace que los equipos no funcionen adecuadamente. Entonces es de ahí la relevancia que tiene el retrolavado. Ahora, ¿qué aspectos vamos a tener? Dentro de los medios filtrantes, como les había comentado, principalmente se manejan tres. Hablando de un aspecto general para cubrir el, digamos, 80-85% de todos los procesos. Normalmente se utilizan arenas, carbón activado y resinas. La arena principalmente su función es para poder remover, como les había mencionado, las partículas, el sedimento. Posteriormente viene un proceso de carbón activado que su función es poder remover el cloro, y las resinas, que va a remover ya otro tipo de elementos que están en el agua, como las son sales minerales que provocan incrustaciones en las tuberías. Bueno, estos tres equipos requieren del retrolavado. ¿Y por qué menciono y hago diferencia de tres equipos? Porque al momento de hacer el diseño de estos equipos, nos vamos a encontrar con unas variaciones. Y es lo siguiente. Aquí preparé esta pequeña tablita donde estoy mencionando el diámetro del tanque, que es un aspecto importante para contemplar dependiendo de la cantidad de agua que vamos a manejar, se toma el área de filtración y eso depende de un diámetro del tanque. Del diámetro del tanque vamos a tener diferentes elementos. En este caso, este de aquí es la resina,
este es el carbón activado y este es el sedimento. Como podremos ver, ¿qué es esto? ¿Qué son estos números? Son la cantidad de agua, el flujo que debe manejar cada uno de esos equipos en el retrolavado. Como podrán ver, y vuelvo a mostrar la tablita, hay una diferencia en las cantidades dependiendo el medio filtrante. Y es aquí el primer paso. Muchas veces no se considera que el medio filtrante influye directamente en la cantidad de agua. Entonces muchas veces en los cálculos para hacer el retrolavado, todos los equipos que deben de suministrar el retrolavado, desde los equipos hidráulicos, el sistema de bombeo, no están considerados para cubrir estas diferencias. Y entonces como consecuencia tenemos un mal retrolavado. Este es uno de los primeros aspectos que vamos a contemplar dentro de un diseño adecuado. El siguiente punto, bien importante, es diámetros de tubería. Los diámetros de tubería tienen una capacidad, de acuerdo a su espacio interior, de cuánto flujo de agua pueden llegar a entregar. ¿En qué influye directamente y por qué hay que considerarlo? Muchas veces, muchos de los equipos tienen determinan que pueden entregar cierta cantidad de agua. Sin embargo, al final del día, las cosas no se dan en campo. ¿Por qué sucede esto? Estos equipos muchas veces se prueban en un laboratorio. Este laboratorio nada más prueba la unidad sola, sin contemplar todo un sistema. Esta unidad sola la operan propiamente sola y entonces da un valor determinado a la hora de operar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando lo integran un equipo, hay muchos elementos adicionales que influyen y donde las leyes de la hidráulica están jugando, donde aplican. Y entonces vamos a encontrar que muchas veces un equipo de filtración, una válvula, hay un elemento que se llama válvula, que externamente tiene un diámetro, digamos, vamos suponiendo, de 2 pulgadas. Y entonces esto puede entregar, vean, puede entregar hasta 95 galones, bueno, 90 galones y ya un aspecto ya muy exagerado. Sin embargo, internamente ese producto tiene una tubería de 1,5. Y entonces ya no alcanza a dar lo mismo. Y entonces cuando sucede que no dan los flujos que estaban contemplando porque no encontraron, o no, corrijo, no es que no hayan encontrado, no contemplaron este pequeño factor internamente. Ese es otro aspecto, los aspectos hidráulicos que deben de requerir los equipos. Otro aspecto que empieza a ser muy relevante, y aquí es donde aprendí bastante, muchos de estos equipos son fabricados en países como Estados Unidos, donde el diseño, donde nació todo, viene en una zona que es bastante fría. La temperatura del agua juega un factor importante en todo esto que estamos platicando. En Estados Unidos el promedio de agua, estamos hablando de 15 grados, 10 grados centígrados. Entonces, cuando estamos en países como México, en Centroamérica, en países cálidos, el agua, la temperatura del agua está en 18, 20 grados centígrados. Hay zonas que llega a haber hasta 25 grados centígrados el agua fría. Entonces, el siguiente aspecto que hay que contemplar es la temperatura y el rol que juega en el diseño de los equipos. Podemos ver aquí, basado en una expansión, porque para hacer un retrolavado, todos los fabricantes determinan un espacio libre donde es lo que se debe de contemplar, levantar el medio filtrante para sacar las partículas. Basado para esa expansión, entonces se requiere de cierta cantidad de agua por cada medición de área de filtración que tenga el tanque. Lo que les mencionaba al principio, el área del tanque disponible, que es donde determinamos el diámetro del tanque. En ese aspecto, contemplando eso, entonces vamos a saber cuánta agua se requiere. Pero ahora vean, estas 3 rectas, y cada una, lo acerco un poco más, cada una tiene una temperatura diferente. Y si observamos la temperatura la temperatura del agua, entre más elevada esté, va a requerir de mayor cantidad de agua. ¿Y por qué es esto? La molécula del agua, sucede un fenómeno muy particular. La molécula del agua se
¿cuál es la palabra? Se dilata, como muchos otros elementos en la vida cotidiana, se dilata por el calor. Esto provoca que el agua que requiramos mayor flujo de agua para obtener el mismo beneficio que tuviéramos si tuviéramos el agua a 15 grados centígrados. Entonces, muchas veces a mí me tocó ver algunas tablas que venían de Estados Unidos, de empresas que fabricaban los equipos en Estados Unidos, donde no contemplaban esto. Entonces, cuando llegaban los equipos a México o a Centroamérica, no funcionaba, o en un periodo muy corto tenían problemas. Y el problema radicaba en un mal retrolavado por todos los factores, y uno de ellos era el tratamiento, la temperatura del agua. Entonces este es un aspecto bien importante. Ahora les voy a poner un pequeño ejemplo. Hay elementos donde vamos a considerar, vamos contemplando, si tenemos un tanque de 10 pulgadas, es un tanque relativamente pequeño. Ese tanquecito regularmente se utiliza para residencial, pero vean la diferencia, de acuerdo a la temperatura de agua, vean la diferencia que hay entre uno y otro. Realmente eso es mínimo. Entonces, cuando se considera que es despreciable ese valor. Pero ahora, cuando hablamos de un tanque mucho más grande, un tanque de 63 pulgadas, vean la diferencia que radica de uno a otro, de 320 a 400 galones por minuto. Entonces, es ahí donde ya tenemos en realidad un serio problema, donde estamos hablando que son equipos muy grandes, muy costosos, inclusive para la sociedad. Lo he visto en paraestatales que utilizan y que hay malos diseños, y entonces nos cuesta a nosotros como mexicanos, dentro de nuestros impuestos, nos cuesta un poquito todos esos malos diseños. El siguiente punto a considerar es, y pongo aquí un ejemplo de lo que implicaría un tanque de 63 pulgadas. Ese tanque de 63 pulgadas, vamos a poner un ejemplo, nos puede dar 200 galones por minuto de agua filtrada. Para esos 200 galones por minuto, y aquí viene la importancia de los diámetros de tubería, vamos a poner especial atención. Esos 200 galones por minuto perfectamente entran en un diámetro de un tubo de 3 pulgadas, donde no vamos a tener mayores implicaciones. Y entonces, ¿dónde está el problema? ¿Sí? Bueno, el problema radica que cuando vamos a darle retrolavado, ese mismo tanque de 63 pulgadas va a requerir, como les había mencionado hace rato, de 320 a 400 galones por minuto, dependiendo la temperatura del agua. Ya nos vamos dando una idea de lo que puede estar sucediendo en este punto. Y entonces, el siguiente aspecto es que para suministrar el agua en 320 galones requerimos una tubería de 4 pulgadas. ¿Sí? Y si es 400 requerimos una tubería de 6 pulgadas. Entonces, el equipo que originalmente teníamos, que estábamos utilizando diámetros de tubería de 3 pulgadas, resulta insuficiente. Entonces, ese es otro factor del por qué llegan a fallar los equipos en su operación, en su retrolavado, en sus mantenimientos, y por lo tanto, en un periodo muy corto, ya implican costos adicionales de mantenimientos extras. Aquí finalmente les muestro, hablando del mismo tema, pues el diámetro de tubo de 3 pulgadas simplemente, y vamos a aprovechar aquí, no es suficiente. Ahora, otro aspecto a contemplar, y aquí donde vienen ya implicaciones, vamos llamándole humanitarias, sociales. Regularmente los equipos vienen programados, o se programan, o se sugiere que se estén limpiando cada periodo de tiempo durante cierto periodo. Regularmente estos equipos se deben de limpiar cada 7 días, promedio. Hay muchos otros factores donde puede variar esto, pero sin embargo, ese proceso que se llama retrolavado, en el proceso del ciclo de retrolavado, por lo general se programa para que dure 10 minutos. Aquí viene una situación muy relevante. Entonces, el retrolavado tenemos que dura 10 minutos, y si tenemos un equipo que va a requerir de 320 galones por minuto, por 10 minutos, estamos hablando de 3.200 galones de agua. Que esa cantidad de agua se tira
literal, se tira, ya no se utiliza. Hoy día hay muchas empresas que están siendo conscientes de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque hay zonas de nuestro país, en México, y hay zonas en el mundo que ya no hay agua. Vemos el agua, que hay suficiente agua del mar, hay agua en los ríos, pero está muy contaminada. Cada vez la contaminamos más, por lo tanto cuesta más tratarla. Entonces, tratar el agua para llegar a un punto permisible, aceptable para un cierto proceso, para posteriormente tirarla en comunidades donde no hay agua, es donde uno se debe de contemplar y pensar, reflexionar qué tan conveniente es ese equipo en esa zona. Hay zonas donde se puede manejar, ¿sí? Pero aquí viene una cuestión social económica, donde pues lamentablemente con el afán de traer mayores empleos, se descuidan otros aspectos y no se consideran las partes que implica para el medio ambiente. Entonces, finalizando, la importancia del sistema del ciclo de retrolavado. Esto implica muchas situaciones de mantenimiento que trae costo. De eso, de alguna manera, las empresas lo pueden tener contemplado, pero sin embargo es aquí donde lamentablemente, como les había explicado anteriormente, ya empieza a traer otras situaciones, particularmente de un aspecto social, de costos, donde muchas veces nosotros, los que pagamos los impuestos, estamos pagando por esas situaciones donde no hay una actualización y no hay un buen diseño en muchos de estos equipos. Entonces el motivo de este video, contemplando la tarea que nos pidieron, es tratar de hacer conciencia, de reflexionar sobre la importancia del retrolavado, tanto para mantenimiento del sistema como en un proceso social, económico, donde hay que considerar cuidar nuestra agua. Sin más por el momento, si no tienen preguntas, quedo a sus órdenes. Marcos Apodaca. Gracias, buenas tardes.